En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Perdí 2 años cuidando a mi padre día y noche, mientras mi hermano ni llamaba. Ahora que está grave exigen que vuelva. Mi vida cambió drásticamente cuando perdimos a mi madre por cáncer hace 3 años. Desde entonces, solo quedamos mi padre, mi hermano mayor y yo. La muerte de mamá afectó terriblemente a mi padre. El amor que sentía por ella era tan profundo, que su pérdida lo destruyó de una manera que las palabras no pueden describir completamente. El dolor lo transformó en alguien irreconocible, y ver su sufrimiento día tras día me ha partido el corazón. Los últimos 2 años y medio los he dedicado casi por completo a cuidar de mi padre. Antes de todo esto, yo tenía mi propia vida. Un buen trabajo y un apartamento lejos de casa, donde vivía de manera independiente siguiendo mis propios sueños. Sin embargo, cuando vi cómo el estado de mi padre se deterioraba después de perder a mamá, supe que necesitaba mi ayuda. No lo pensé 2 veces y regresé a casa para estar a su lado durante este momento tan difícil. Mi hermano mayor tiene su propia familia que atender. Está casado y vive en otra ciudad con su esposa y sus hijos. Por sus responsabilidades familiares, decidió no mudarse de vuelta con papá. Esto significó que yo me convertí en la principal cuidadora de nuestro padre. Aunque ha sido una tarea inmensa, siempre intenté dar lo mejor de mí por él. Durante estos 2 años y medio, invertí cada gota de energía en cuidar de mi padre. Me esforcé por apoyarlo de todas las formas posibles, pero la situación era increíblemente complicada. Mi padre solía tener problemas con la bebida y el juego años atrás, vicios que había abandonado gracias a mi madre. Pero después de perderla, pareció perder toda motivación para mantenerse sobrio y volvió a caer en estos hábitos destructivos. Se descuidó por completo, pasaba días sin ducharse, rechazaba la comida que yo preparaba con tanto cariño, y se convirtió en apenas una sombra del hombre fuerte y alegre que alguna vez fue. Me dolía profundamente verlo así. Me ocupaba de preparar todas sus comidas y administrar sus medicamentos. A pesar de su resistencia, me aseguraba de que recibiera todos los cuidados necesarios. Muchas noches, aunque estuviera agotada después de mi propio día, manejaba hasta el bar para recogerlo. Lo vigilaba constantemente, preocupada de que pudiera lastimarse en uno de sus momentos más oscuros. Cualquiera que haya cuidado de un padre sumido en el dolor y con tendencias autodestructivas entenderá lo agotador que es, tanto física como emocionalmente. Es una responsabilidad enorme, pero la asumí por el amor que siento por mi padre. Mi único deseo era ayudarlo a sanar, a encontrar algo de paz y volver a ser él mismo. Era un ciclo interminable de atender sus necesidades mientras intentaba sacarlo de esa profunda depresión causada por el dolor. Mientras tanto, mi hermano y su esposa brillaban por su ausencia. No ofrecieron ningún tipo de apoyo durante todo este tiempo. Mi hermano solo aparecía una vez al año en Navidad, fingiendo interés en la vida de papá, pero la realidad era muy diferente. Nunca llamaba para preguntar cómo estaba, y, cuando papá intentaba contactarlo, mi hermano ni siquiera se molestaba en contestar sus llamadas la mayoría de las veces. Me frustraba y entristecía profundamente ver lo desconectado que estaba mi hermano, dejándome manejar toda la situación sola mientras él continuaba con su vida como si nada hubiera cambiado después de la muerte de mamá. El verdadero problema surgió cuando llegó el momento de que mi padre preparara su testamento y dividiera su patrimonio. Mi madre siempre había sido muy clara sobre su deseo de que tanto mi hermano como yo heredáramos por igual, pues ambos éramos sus hijos, y ella creía firmemente en la equidad. Para dar contexto, la casa donde vive actualmente mi padre originalmente pertenecía a mi abuelo materno. Fue un regalo de bodas para mi madre y, después de su fallecimiento, pasó a nombre de mi padre. Naturalmente, pensé que él respetaría los deseos de mamá, y dejaría la casa a ambos, mi hermano y yo. Pero me llevé una sorpresa devastadora cuando mi padre me informó que planeaba nombrar a mi hermano como único heredero. No solo la casa, sino todos sus ahorros y activos financieros serían para él. Me quedé completamente sin palabras. Quiero dejar algo muy claro, no soy una persona codiciosa. No me hubiera importado si decidía no dejarme dinero. Pero esta decisión me parecía completamente ilógica. ¿Por qué favorecería a mi hermano, que había estado tan ausente y desinteresado, por encima de mí, la persona que había estado junto a él cada día desde que perdimos a mamá? ¿Por qué me excluía después de haber dedicado tanto tiempo y energía a cuidarlo cuando más me necesitaba? Cuando le pregunté a mi padre sus razones, su respuesta me dejó helada. Me dijo que dejarme cualquier propiedad o dinero sería un desperdicio porque, a diferencia de mi hermano, yo no tenía una familia propia. Me llamó una mujer sin hijos, y argumentó que, como mi hermano tenía hijos, ellos podrían aprovechar mejor la herencia. Si no tener hijos hubiera sido una decisión personal, este comentario no me habría afectado tanto. Pero la verdad es que yo anhelo profundamente ser madre, pero no he podido lograrlo.
Para que entiendan mejor, estuve casada anteriormente y mi ex y yo intentamos desesperadamente tener hijos. Cada vez que quedaba embarazada, sentía una chispa de esperanza renovada. Creía que esta vez sería diferente, que finalmente me convertiría en madre. Pero cada vez, el destino me arrebataba esa ilusión. El último aborto espontáneo que sufrí fue el más devastador. Me destruyó por completo. Pasé días enteros sin poder funcionar, consumida por un dolor indescriptible. Me culpaba constantemente, aunque los médicos me aseguraron una y otra vez que no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo. Pero saberlo no aliviaba la culpa ni ese abrumador sentimiento de pérdida. La situación empeoró cuando mi ex marido y su familia comenzaron a tratarme de manera cruel y abusiva, tanto emocional como psicológicamente. Me trataban como si fuera defectuosa porque no podía darle un hijo. Su crueldad no tenía límites y, después de mi último aborto, mi ex dejó muy claro que no tenía intención de permanecer a mi lado. Se fue, abandonando nuestro matrimonio como si mi valor como esposa estuviera únicamente ligado a mi capacidad de darle hijos. Después de ese matrimonio, quedé tan traumatizada y profundamente herida por la experiencia que no he podido atreverme a iniciar otra relación. El miedo a ser lastimada de nuevo, el trauma de esas pérdidas y el dolor persistente de todo lo que viví, han dejado una marca imborrable en mi vida. Por eso, cuando mi padre me llamó sin hijos, sentí como si me hubiera clavado un puñal directamente en el corazón. Él sabía, toda mi familia sabía por todo lo que había pasado. Mi madre siempre había sido mi mayor apoyo durante esos momentos difíciles, consolándome y asegurándome que nada de eso era mi culpa. Sin embargo, ahí estaba mi padre, básicamente culpándome por algo que estaba completamente fuera de mi control. ¿Acaso mi incapacidad para tener hijos significaba que no era lo suficientemente valiosa a los ojos de mi padre? ¿Significaba que no merecía ser tratada igual que mi hermano? ¿Mi valor como mujer estaba únicamente determinado por mi capacidad de procrear? Como si ese fuera mi único propósito en la vida. Le dije a mi padre que, independientemente de si podía darle nietos o no, seguía siendo su hija. Le recordé que tanto mi hermano como yo merecíamos ser amados por igual, y que la herencia debería dividirse de manera justa. Sin embargo, su respuesta me hundió aún más en la tristeza. Papá admitió abiertamente que no podía evitar amar más a mi hermano porque le había dado nietos. Continuó explicando que quería que mi hermano heredara todo para que sus hijos, sus nietos, pudieran tener una vida sin preocupaciones económicas. Y como si eso no fuera suficientemente doloroso, me acusó de ser codiciosa por siquiera cuestionar su decisión. Sus palabras me hirieron tan profundamente, que ni siquiera pude encontrar la fuerza para seguir discutiendo. Me quedé sentada allí, abrumada por el dolor y la incredulidad. Sentí que todos los sacrificios que había hecho por mi padre, todo el amor y cuidado que le había demostrado, no significaban nada al final. Todo porque no pude darle lo que él consideraba más importante. Después de esa conversación tan dolorosa con mi padre, algo cambió dentro de mí. Comencé a verlo de una manera diferente. Se hizo dolorosamente evidente que favorecería a mi hermano sin importar lo que yo hiciera o cuánto me sacrificara. Empecé a cuestionarme por qué seguía doblándome hacia atrás para cuidarlo, mientras ponía mi propia vida en pausa. ¿Por qué me quedaba en esta situación cuando podía seguir adelante? Encontrar un mejor trabajo y comenzar a vivir para mí misma. Así que eso fue exactamente lo que hice. Comencé a buscar un nuevo trabajo mejor pagado, algo que me permitiera mudarme y construir el tipo de vida que merecía. Cuando finalmente recibí una oferta, no dudé ni un momento. Empaqué mis cosas y me fui. Ni siquiera me molesté en avisarle a mi padre con anticipación. Más tarde, cuando mi padre llamó, confundido y molesto, preguntando dónde estaba y por qué mis pertenencias habían desaparecido de la casa, simplemente le dije que me había mudado. Se puso furioso. Me gritó, exigiendo saber quién cocinaría para él, limpiaría la casa o lo cuidaría ahora. Le respondí sin rodeos, puedes cuidarte tú mismo, papá. Probablemente no era lo que quería escuchar, pero había llegado a mi límite, y era hora de que empezara a asumir la responsabilidad de su propia vida. Mi hermano también me llamó después de enterarse de que me había mudado. Me regañó diciendo que papá todavía me necesitaba y me acusó de abandonarlo. No me dejé intimidar. Le dije a mi hermano directamente que si estaba tan preocupado por papá, entonces él debería dar un paso adelante y hacerse cargo de nuestro padre. Le recordé que yo ya había hecho más que suficiente y que ahora era su turno. Eso pareció callarlo bastante rápido. No tuvo mucho que decir después de eso. Por primera vez en años, sentí que finalmente estaba priorizando mi propio bienestar. No fue una decisión fácil, pero era la correcta para mi salud mental y emocional. Han pasado 10 meses desde que me mudé de mi ciudad natal, y, honestamente, la vida en mi nueva ciudad ha sido como un soplo de aire fresco. Disfruto de mi trabajo,
Me llevo bien con mis compañeros, y he recuperado la independencia que tanto extrañaba. Finalmente siento que estoy comenzando a reconstruirme después de años de desgaste emocional y mental. Entonces, la semana pasada recibí una llamada inesperada de mi hermano. Me informó que papá había sufrido un derrame cerebral. Me dijo que aunque papá seguía con vida, su condición era crítica, y la situación parecía muy seria. Como mi hermano está registrado como el contacto de emergencia de papá, el hospital se había comunicado primero con él. Luego mi hermano me explicó que aunque él y su esposa querían mucho ir a ver a papá, estaban atrapados con algunas obligaciones laborales muy importantes. Me pidió que volara a casa y me encargara de cuidar a papá hasta que él pudiera encontrar tiempo en su agenda para venir. Mi hermano enfatizó que esta vez mi papel como cuidadora sería temporal, como si eso hiciera que la petición fuera menos frustrante. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había pasado, esperaba que yo dejara todo de nuevo y asumiera la responsabilidad que él y su esposa no estaban dispuestos a tomar. Era como si la historia se estuviera repitiendo, conmigo siendo la cuidadora por defecto mientras él dictaba las condiciones desde la distancia. Le pedí que me explicara mejor a qué se refería con temporalmente. Mi hermano finalmente admitió que papá ahora necesitaba cuidados las 24 horas del día, debido a la gravedad de su condición de salud. Luego mencionó que su esposa estaba embarazada de nuevo, así que incluso cuando visitara, solo podría quedarse con papá por unos días. Básicamente me estaba pidiendo que me mudara de nuevo con papá y asumiera toda la responsabilidad, al menos hasta que se pudieran hacer otros arreglos en el futuro. En este punto, me negué rotundamente. Le dije con firmeza pero tranquilidad que aunque no me importaba ir a ver a papá por unos días, no podía ni quería quedarme más tiempo. Le sugerí que contratara a un cuidador profesional de tiempo completo, que proporcionara la atención que papá necesitaba y lo pagara él mismo, ya que yo ya no estaba en posición de asumir esa carga. Mi negativa no le sentó nada bien a mi hermano, quien se enfureció y me acusó de ser egoísta por negarme a cuidar de papá. Me dijo que mi trabajo no era tan importante como el suyo, y sugirió que debería tomar una licencia prolongada o incluso renunciar por completo para priorizar a nuestra familia. Siguió hablando sobre cómo las familias deberían ser lo primero, como si yo no hubiera sacrificado ya años de mi vida haciendo exactamente eso mientras él apenas contribuía. Le recordé a mi hermano que papá también era su familia, y que básicamente estaba tratando de pasarme su responsabilidad mientras él y su esposa continuaban con sus cómodas vidas. Le señalé que ya había pasado 2 años y medio cuidando de papá, sacrificando mi propia vida y carrera en el proceso, mientras que él no había hecho prácticamente nada para ayudar durante todo ese tiempo. Mis palabras lo enfurecieron. Mi hermano se puso furioso y me acusó de ser inmadura por estar llevando la cuenta del tiempo. Incluso se atrevió a decir que si mi madre estuviera viva, se sentiría avergonzada de mí por negarme a cuidar de papá. Sus palabras estaban claramente diseñadas para manipularme y hacerme sentir culpable, pero solo consiguieron aumentar mi frustración. Le respondí con firmeza, señalando que si mi madre estuviera viva, probablemente estaría más avergonzada de él por evadir sus responsabilidades como hijo mayor, y tratar de forzar a su hermana a manejar toda la situación. Le dejé claro que no era mi obligación seguir siendo la única cuidadora de papá, especialmente después de todo lo que ya había sacrificado. Desde aquella acalorada discusión, mi hermano ha mantenido una actitud fría y hostil hacia mí. Continúa intentando presionarme para que ceda ante sus exigencias, actuando como si de alguna manera fuera mi deber exclusivo ocuparme de todo. Pero me he mantenido firme en mi decisión. Me niego rotundamente a ser manipulada, o a sentirme culpable para volver a sacrificar mi bienestar por personas que parecen verme como un recurso inagotable que pueden explotar a su antojo. ¿Soy yo la mala por mantenerme firme en mi decisión? Actualización 1. Necesito aclarar algunos puntos importantes. Mi enojo con mi padre no se limita únicamente a su decisión de dejarle toda la herencia a mi hermano. Lo que realmente me lastima y frustra profundamente es que nunca reconoció ni valoró todo lo que hice por él. Todos esos años de dedicación, todos los sacrificios que realicé, parecen haber pasado completamente desapercibidos. Es como si todo el tiempo y esfuerzo que invertí en su cuidado no tuviera ningún valor para él. Durante nuestra infancia y adolescencia, mi padre nunca fue realmente una figura paterna presente. Mi madre era quien verdaderamente se encargaba de todo. Ella cuidaba de mi hermano y de mí, nos brindaba apoyo emocional, y se aseguraba de que tuviéramos todo lo necesario. No es de extrañar que tanto mi hermano como yo desarrolláramos un vínculo más estrecho con mamá. Ella era el pilar que mantenía unida a nuestra familia, mientras que papá siempre se mantenía distante, más preocupado por sus propios asuntos. Cuando mamá enfermó de cáncer, mi hermano y yo nos esforzamos al máximo por estar a su lado. La visitábamos con toda la frecuencia posible, intentando brindarle consuelo y apoyo,
aunque irónicamente, era ella quien terminaba siendo nuestro principal apoyo emocional, no papá. Tras su fallecimiento, tuve la opción de continuar con mi vida, tal como lo hizo mi hermano. Él regresó con su familia, retomó su rutina diaria y siguió adelante como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, yo tomé una decisión diferente y más difícil. Renuncié a mi trabajo y volví a mi ciudad natal, aceptando un empleo con un salario menor solo para poder estar cerca de mi padre y cuidarlo. La situación con mi padre era más complicada de lo que parece. Llegaba borracho a casa todas las noches y, bajo los efectos del alcohol, se volvía agresivo y verdaderamente insoportable. El problema no era solo la bebida, también despilfarraba todo su dinero en apuestas y alcohol, frecuentemente dejándonos en apuros económicos. No dudaba en pedirme más dinero cuando lo necesitaba, como si yo tuviera la obligación de entregarle todo lo que ganaba. A pesar de estas dificultades, asumí la responsabilidad de cocinar para él, limpiar sus desastres y asegurarme de que todas sus facturas estuvieran al día. Me encargaba de que tuviera cubiertas todas sus necesidades, prácticamente sin ayuda de nadie. Mientras tanto, mi hermano no movió un dedo para ayudar. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, él es quien recibe todo el amor y reconocimiento de papá, simplemente porque tiene hijos y yo no. El hecho de que yo hubiera sacrificado tanto parecía carecer de importancia. Era como si todo mi esfuerzo y dedicación valieran menos solo porque no soy madre. Esta situación es evidentemente injusta. Por eso me niego rotundamente a renunciar a mi trabajo actual, detener mi vida y volver a mudarme con mi padre. Actualización 2. Esta semana visité a mi padre, y fue una experiencia cargada de emociones. El derrame cerebral ha tenido un impacto considerable en él, especialmente en su capacidad de comunicación. Ahora habla más despacio y con cierta dificultad, aunque los médicos mantienen una actitud optimista, y creen que, con los cambios apropiados en su estilo de vida, podrá recuperar la mayoría de sus capacidades anteriores y retomar una vida más normal. Al llegar pude notar que mi padre se alegró genuinamente de verme. Nos abrazamos y, con voz pausada, me expresó cuánto me había extrañado durante estos meses. Pasamos un tiempo conversando y poniéndonos al día. Me compartió su decepción porque mi hermano y su esposa aún no habían ido a visitarlo, lo cual me sorprendió bastante. Intenté justificar la ausencia de mi hermano mencionando sus ocupaciones habituales, pero mis palabras no parecieron consolar mucho a mi padre. Entonces, mi padre se abrió conmigo de una manera que no esperaba. Me confesó cuánto deseaba que nunca me hubiera mudado, y lo solo que se sentía viviendo solo en la casa. Me contó que mi hermano nunca lo llamaba ni lo visitaba, y reconoció que yo era la única hija que verdaderamente había estado presente para él. Sonreí ante sus palabras, experimentando una mezcla de emociones, y simplemente le agradecí por finalmente reconocer esta verdad. Fue en ese momento cuando papá comenzó a sugerir que debería considerar mudarme nuevamente con él, especialmente ahora que había sufrido el derrame cerebral. Enfatizó que necesitaba más cuidados que nunca, y que yo podría ayudarlo como lo había hecho antes. Sus palabras me tomaron por sorpresa y comprendí que debía manejar esta situación con delicadeza. Le expliqué amablemente que las circunstancias eran diferentes ahora y que no podíamos simplemente volver a la situación anterior. Le dije que podía quedarme algunos días, pero que necesitábamos contratar a un cuidador profesional de tiempo completo para atender sus necesidades diarias. Mi padre reaccionó muy mal ante esta sugerencia. Inmediatamente protestó, argumentando que no quería que un extraño lo cuidara cuando me tenía a mí, su propia cuidadora. Sus palabras me impactaron. Le respondí con suavidad pero firmeza que cuidar a alguien en recuperación de un derrame cerebral requiere una dedicación de tiempo completo, algo que yo no podía asumir sola. Le aseguré que me aseguraría de encontrar un cuidador amable, agradable y atento. Incluso me ofrecía quedarme unos días adicionales para asegurarme de que estuviera cómodo y bien adaptado, pero mi padre se negó a escuchar. Insistió en que me quedara con él y me preguntó, casi suplicando, por qué me negaba a cuidarlo. Luego, en lo que percibí como un intento de chantaje emocional, dijo, ni siquiera tienes una familia y puedes dejar fácilmente tu trabajo. Simplemente múdate conmigo y cuídame. El médico quiere que alguien me vigile de cerca y nadie puede hacer este trabajo mejor que tú. En ese momento, mi frustración comenzaba a crecer ante las constantes exigencias de mi padre. Sentía que sin importar cuánto intentara explicarme, simplemente no lograba entender mi posición. Mientras más hablábamos, menos comprendía por qué tanto mi padre como mi hermano insistían en menospreciar mi trabajo, mi carrera y las decisiones que había tomado para mi vida. Era como si esperaran que abandonara todo, me doblegara y sacrificara mi propia felicidad solo para cuidarlos, sin cuestionamiento alguno. Finalmente, no pude contener más mis pensamientos y le pregunté directamente a mi padre, ¿le habrías hecho la misma petición a mi hermano?
¿Alguna vez esperarías que él renunciara a su trabajo y familia solo para volver a vivir contigo? Esperaba hacerle ver el trato desigual que me daba en comparación con mi hermano, pero su respuesta solo intensificó mi frustración. Simplemente señaló, con cierto desdén, que no era la misma situación ya que mi hermano tiene su propia familia que atender. No pude mantener más mi silencio y le expresé a papá, con toda la claridad posible, que yo era una persona independiente con mi propia vida y mis propias decisiones, que ser su hija no me convertía automáticamente en su cuidadora permanente. Le dije con firmeza pero gentileza que la decisión de cuidarlo o no me correspondía a mí, y que en este momento no estaba dispuesta a hacer ese sacrificio. Vivir con él anteriormente no había sido una experiencia fácil y no estaba dispuesta a ponerme nuevamente en esa situación. Mi padre contraargumentó inmediatamente, señalando que estaba enfermo, que se sentía dolido y que nadie más parecía querer estar a su lado. Me expresó cuán aterrorizado y deprimido se sentía viviendo solo en esa casa tan grande. Aunque entendía sus sentimientos, no podía permitir que su enfermedad se utilizara como justificación para ignorar mis propias necesidades y límites. Le expliqué que, si bien simpatizaba con su condición y quería apoyarlo, esto no significaba que estuviera dispuesta a abandonarlo todo y desarraigar mi vida nuevamente. Le prometí mantener contacto telefónico regular, estar pendiente de él y asegurarme de que tuviera todo lo necesario, pero vivir con él no era una opción viable. Le expresé que me preocupaba por él y deseaba lo mejor para su bienestar, pero esto no implicaba que debiera renunciar a mi propia vida y felicidad por su comodidad. La expectativa de que solo yo debía hacer sacrificios mientras mi hermano continuaba con su vida sin la misma presión, era algo que ya no estaba dispuesta a aceptar. Sentía que estaba intentando manipularme para hacerme sentir culpable por querer vivir mi propia vida, y eso no era justo. Sabía que necesitaba mantenerme firme en mi posición. En ese instante, mi padre me acusó de guardarle rencor, especialmente debido a su decisión de dejar la herencia a mi hermano. Parecía pensar que esta era la razón por la que yo estaba siendo poco razonable y poco colaboradora. Intentó manipularme diciendo que algún día, cuando él ya no estuviera, me arrepentiría de no haberlo ayudado, pero me negué a dejar que me hiciera sentir culpable. Había dedicado tantos años a estar ahí para él, asumiendo responsabilidades que nadie más quería tomar, y ahora que estaba estableciendo límites saludables, estaba utilizando todas las tácticas posibles para hacerme sentir culpable. Me mantuve firme en mi decisión. Le aclaré que sus decisiones sobre la herencia no tenían relación con mis sentimientos en esta situación. Esto se trataba de sus acciones y las elecciones que había tomado a lo largo de su vida. La manera en que me había tratado diferente a mi hermano, la forma en que había esperado que yo abandonara todo, y lo cuidara sin considerar mis propias necesidades, era lo que nos había llevado a esta situación. Le recordé que su situación actual era consecuencia de sus propias acciones, y que era momento de que asumiera la responsabilidad por ello. Sabía que estas palabras no eran fáciles de escuchar para él, pero era la verdad que necesitaba oír. Era necesario que comprendiera el impacto de su comportamiento y comenzara a asumir la responsabilidad de sus acciones. A pesar de esta difícil conversación, cumplí mi palabra y me quedé con papá. Después de que fue dado de alta del hospital, lo ayudé a regresar a casa y he estado cuidándolo desde entonces. Ha sido una gran responsabilidad y no ha sido fácil, pero me he esforzado al máximo por manejar todo lo mejor posible. También he estado buscando activamente un cuidador de tiempo completo para ayudar a papá una vez que yo regrese, ya que no puedo permitirme tomar más tiempo libre en mi trabajo. Mañana se supone que mi hermano vendrá de visita. Sí, lo has leído correctamente. Durante todo este tiempo, mi hermano no ha venido ni una sola vez. Aunque me pregunta sobre la salud de papá, no hizo ningún esfuerzo por visitarlo en el hospital. Ahora que papá está de vuelta en casa, finalmente ha decidido venir. Honestamente, es difícil no sentir cierta frustración por esto, ya que he tenido que asumir toda la responsabilidad mientras mi hermano ha permanecido ausente como de costumbre. Supongo que mañana veremos si su visita representa un verdadero cambio o si será más de lo mismo. Actualización 3. Ha pasado un tiempo considerable desde mi última actualización, y sé que muchos se han estado preguntando cómo han evolucionado las cosas. Para responder a las preguntas más frecuentes, no me mudé de vuelta a casa con papá, a pesar de las constantes súplicas tanto de él como de mi hermano. Continúo viviendo de manera independiente en mi ciudad y mantengo el mismo trabajo maravilloso que tenía. Después de muchas discusiones y negociaciones, mi hermano y yo finalmente llegamos a un acuerdo, y contratamos a un cuidador profesional de tiempo completo para papá. Mi hermano se comprometió a cubrir los gastos del cuidador. Me siento verdaderamente aliviada de que hayamos tomado esta decisión, especialmente porque la salud de mi padre ha mejorado notablemente desde entonces. Según la evaluación del médico, es probable que ni siquiera necesite un cuidador en las próximas semanas.
lo cual es una señal muy positiva de su recuperación. Me aseguro de mantener comunicación diaria con papá mediante llamadas telefónicas para saber cómo se encuentra. Ha sido reconfortante mantener esta conexión aunque no esté físicamente presente todo el tiempo. He decidido volar a casa para Año Nuevo y pasar tiempo con él. Siento que es lo correcto, especialmente después de todo lo que hemos atravesado. Estoy realmente emocionada por verlo, constatar su mejoría y simplemente disfrutar de un tiempo de calidad juntos. Ha sido un camino lleno de desafíos, pero definitivamente las cosas se ven más prometedoras ahora. Para aquellos que preguntan, mi padre no ha modificado su testamento. Mantiene su decisión de dejarle todo a mi hermano, pero honestamente, he logrado hacer las paces con eso. A pesar de todo, él sigue convencido de que mi hermano y sus hijos podrán aprovechar mejor la herencia. Aunque antes esta situación me molestaba profundamente, ahora me doy cuenta de que realmente ya no me afecta. He aceptado que no puedo cambiar la forma de pensar de mi padre. Él es como es. Lo verdaderamente importante ahora es mi propia vida, y lo que estoy construyendo para mí misma. Actualmente me encuentro concentrada en mi trabajo, ahorrando dinero y enfocada en mi futuro. He llegado a comprender que no necesito la herencia de mi padre para estar bien. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma y forjar mi propio camino. Confío plenamente en que estaré bien, sin importar lo que suceda. Las cosas avanzan en una dirección positiva, y eso es lo que realmente importa por ahora.